Seguimos hablando ahora de salud porque la ciencia y la medicina en todo el mundo están buscando formas de tratar a los pacientes con COVID-19, muy en particular aquellos cuyos síntomas se complican, aquellos que pueden llegar a terminar en un CTI. Y en el medio de todo esto, y con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, como telón de fondo, se instaló una polémica por un fármaco en particular, la hidroxicloroquina, un fármaco que ya se utiliza en Uruguay. Vamos a ver de qué se trata. El mundo entero busca una cura para el coronavirus, y mientras en laboratorios en todo el planeta se aceleran los procesos para llegar a una vacuna, también hay una carrera por detectar fármacos que sean efectivos para los pacientes cuyos síntomas se complican. Uno de ellos, que está en el centro de la polémica desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo nombró, es la hidroxicloroquina, un fármaco que desde hace décadas se usa para la malaria. Se trata de un antiviral que tiene efectos antiinflamatorios. Trump, cuya política de mitigación de la pandemia es muy cuestionada, lo recomendó en varias conferencias de prensa, pese a que las autoridades sanitarias de su país son mucho más cautas respecto a sus efectos. We don't have time. I'd love to do that. But we have people dying today. As we speak, there are people dying. If it works, that'd be great. If it doesn't work, we know for many years malaria, it's incredible what it's done. Sin embargo, Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas de ese país, contradijo al mandatario y pidió al público ser cauteloso hasta que ensayos clínicos lo validen. En diferentes partes del mundo, de hecho, se han empezado a desarrollar estudios clínicos sobre el tema. Para la Organización Panamericana de la Salud, todavía no hay evidencia de buena calidad que demuestre que es eficaz contra el COVID-19, y en ese marco la Organización Mundial de la Salud realizó el lanzamiento de un ensayo clínico internacional llamado Solidaridad para probar su eficacia junto con la de otros fármacos. Lo cierto es que el medicamento ya está siendo utilizado incluso en Uruguay para pacientes que permanecen internados por COVID-19. Por ejemplo, es un medicamento que utilizaron con el ex senador Pedro Bordaberry, según él mismo contó en una entrevista con Telemundo. Bien, y les propongo profundizar justamente en este fármaco en particular que genera todo este debate y en el tratamiento a pacientes con COVID-19, y para eso hemos convocado a Ernesto Cairoli, médico coordinador del Centro de Enfermedades Autoinmunes del Hospital de Clínicas, también investigador del Instituto Pasteur de Uruguay. Gracias por estos minutos, Ernesto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de hablar de ese tema. Bueno, te pregunto, Ernesto, justamente, ¿para qué se utiliza este fármaco que está generando tanta polémica? Tal vez haya que hacer una primera precisión. La primera es separar lo que es la cloroquina de la hidroxicloroquina. Son drogas conocidas como antimaláricos, y como antimaláricos son utilizadas en la prevención y tratamiento de la malaria. En nuestro país existe únicamente la hidroxicloroquina, y la hidroxicloroquina está aprobada para el uso de enfermedades como el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide. Y por eso, en la unidad de enfermedades autoinmunes del Hospital de Clínicas, nosotros desde hace 15 años al menos manejamos este fármaco y tenemos experiencia en su uso en enfermedades autoinmunes sistémicas. Bien, ¿y qué evidencia hay, para bien o para mal, qué primeros indicios hay respecto a su uso en COVID-19? Porque se ha escrito mucho en el último tiempo sobre su uso, sobre potenciales beneficios, pero también sobre complicaciones. Sí, a ver, hay estudios in vitro e in vivo en ensayos en animales y en células en el laboratorio que demuestran el efecto antiviral de la hidroxicloroquina. Por tanto, tiene capacidad para controlar la infección del COVID-19, al menos en los ensayos in vitro e in vivo en animales. En cuanto a estudios clínicos, han sido pocos y de una calidad, si se quiere, no óptima. Y ahí en ese sentido hay que tener cuidado cuando uno recurre a la información disponible a nivel científico. Desde hace unos meses está disponible una fuente de búsqueda que se llama RIVX, que quiere decir, sería el acrónimo en inglés, donde se publican estudios científicos que aún no han sido sometidos a evaluación por sus propios pares.
¿Qué quiere decir? Que estamos viendo la previa de si van a ser publicados o no. Y muchas veces se toman datos de esos artículos que aún no han sido publicados. Y eso ayuda a entreverar un poco más el nivel de la información. Entonces, tratando de ir a cosas concretas, pienso que es la cloroquina la droga con la cual se han visto efectos adversos más complicados, sobre todo por la producción de arritmias que han sido mortales en algunos casos. La cloroquina se ha utilizado en dosis muy alta y en situaciones de vulnerabilidad o de injuria miocárdica propias de los pacientes en los cuidados intensivos en el escenario de la infección por el SARS-CoV-2 o por COVID-19. Entonces, se está utilizando una droga en dosis muy alta que se sabe que tiene cardiotoxicidad en escenarios de vulnerabilidad miocárdica. Por tanto, la cloroquina tal vez no sea el camino más efectivo para controlar el COVID, pero sí la hidroxicloroquina requiere de estudios que demuestren si es efectiva o no, y adhiero a las declaraciones de Fauci hace un momento, donde son varios los estudios que están en marcha evaluando la hidroxicloroquina. Uno de ellos, por ejemplo, es el promovido por la Organización Mundial de la Salud, donde una de las líneas terapéuticas es utilizar la hidroxicloroquina. Justamente, entonces, tú me decías que en el Instituto Pasteur están comenzando un estudio con médicos sobre este tema. Concretamente, ¿en qué va a consistir este estudio en Uruguay sobre este fármaco asociado al COVID-19? Desde el Instituto Pasteur se están promoviendo dos trabajos. Uno es a nivel de laboratorio, que lo conduce el doctor Marcelo Gil, que ya tiene antecedentes de lo que es la inmunomodulación con hidroxicloroquina. Y el otro, el principal trabajo desde el punto de vista clínico, va a ser un ensayo en varios centros de nuestro país, al menos 4 centros, donde se utilizará la hidroxicloroquina en personal de la salud, para valorar si tiene efecto de prevención o profiláctico. Este estudio de utilizar hidroxicloroquina para ver si disminuye el riesgo de infección no es algo que esté obviamente validado, que no hay resultados, pero hay por lo menos cerca de 30 o 35 estudios en cursos en el mundo buscando probar si utilizando la hidroxicloroquina durante el periodo de la pandemia, el equipo de salud tiene disminución en su capacidad de infectarse. Muy brevemente le pido, porque lo decíamos en el informe anterior, el senador Pedro Bordaberry dijo, por ejemplo, que utilizaron este tipo de droga con él. ¿Ya se está utilizando en Uruguay para casos que llegan, por ejemplo, a cuidados intermedios o a casos más graves? Sí, en ese sentido la hidroxicloroquina es un fármaco bueno, noble, pero que debe ser utilizado a nivel intrahospitalario porque se está utilizando para una indicación que aún no ha sido aprobada por los organismos que regulan la utilización de los medicamentos. Y en nuestro medio la hidroxicloroquina se ha utilizado en varios pacientes y hasta ahora, por lo menos de lo que uno tiene presente, no hemos tenido reportes de complicaciones cardiovasculares o respiratorias asociadas al uso de hidroxicloroquina. Doctor Ernesto Cairoli, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, a las órdenes. Y nosotros ahora hacemos una nueva pausa.